Bienvenido a otro jueves de Héroes o Villanos, el podcast donde analizamos a las figuras más polarizantes de la historia y la ficción, y tú decides de qué lado estás. Yo soy el emperador del mal. Y yo soy Chuchunaut. Chuchunaut. ¿Estás listo para el episodio de hoy? Yo estoy listo, ¿tú estás listo? Yo estoy listo. Me he fijado, más bien me di cuenta, que en este podcast ya estamos a nada de llegar a los 40, o si no, es que este es el episodio 40. Ah, sí. 40 personajes, de los cuales muy pocos son mujeres. Ok. Muy pocos. Entonces quise investigar un personaje que fuera mujer. Ok. Que ustedes ya saben quién es porque pues, está ahí en la mini, pero me interesa más que nada empezar como también a balancear, ¿no? Tanto hay personajes hombres que son polémicos como también hay. Claro, totalmente de acuerdo. Y pues vamos a empezar. Empecemos. Hay personajes que el público ama. Sí. Hay personajes que el público defiende, sí, incluso cuando hacen cosas bastante cuestionables. Ejemplo, si yo digo en este instante que Tony Stark es una mierda, güey, todo el mundo se va a venir encima. Claro, un ejemplo. Sí, no lo dijimos. No mames, casi me cago del susto. Estamos de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Ok. Pero sí, no. Hoy vamos a hablar de una mujer que pasó de ser un símbolo de esperanza a convertirse en uno de los personajes más polémicos de la televisión moderna. Ok. The Mother of Dragons, la rompedora de cadenas, la reina de cenizas. Hoy vamos a hablar de Daenerys Targaryen. Ok. Dun, 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 dun. No sé si esa es la canción. No, güey. No, pero esta canción queda más chida, güey. Es esta canción. Cuando conocemos a Daenerys en Game of Thrones, ella no parece una futura conquistadora. Es una adolescente exiliada manipulada por su hermano y utilizada como moneda política. Aquí, cabe aclarar, ya nos mentimos en la historia, pero la realidad es que es la serie Game of Thrones. Quien no la haya visto, no le voy a decir que la vaya a ver porque es larguísima. Es, creo, de las primeras series que nos aventamos temporada tras temporada en años. Sí. Pero sí pueden ir por ahí a ver algún resumen. Es una muy buena serie, es una serie fuerte. Entonces, bueno. Explícita, diría yo. Spoilers, sí, para quien no la haya visto, pero es buena serie. Y es de las pocas veces que no les vamos a recomendar que vean la serie primero. Sí, no, porque es muy... porque no van a ver y nunca es muy tedioso, claro. Sí. Y bueno, ya lo dijiste, es una adolescente exiliada. La historia nos platica que creo que su papá era rey, sí, al cual terminan asesinando y por eso los exilian a ellos, ¿no? Sí. Y bueno, como lo dices, creo que es muy importante saber que fue cambiada como moneda política y que era una niña prácticamente. Uh-huh. El público conecta con el sufrimiento de esta pequeña y pues la vemos sobreviviendo por los abusos, humillaciones y miedo que le intentan imponer. Pero poco a poco ocurre algo. Creo que Daenerys deja de ser una víctima y empieza a descubrir el poder, ¿no? Creo que es un crecimiento de personaje muy fregón en la serie. Tiene crecimiento el personaje y sí, y lo ves muy claro porque las primeras veces que sale en pantalla creo que ni siquiera habla. O sea, creo que está nada más ahí parada viendo y escuchando, ¿no? Sí. Creo que un punto clave donde vemos un poquito cuando empieza la madurez, cuando empieza a cambiar de esta niña asustadiza a un poquito algo más maduro y pues este es el mundo que me tocó vivir y tengo que ser fuerte, uh-huh, es cuando Viserys Targaryen pues muere, ¿no? Increíble, ¿no? Esa muerte me gustó, que le ponen la corona de hierro caliente. Sí, creo que aquí, bueno, también cabe mencionar que es de los primeros papeles en los que yo reconozco al Jason Momoa. Es Jason Momoa, correcto. Que sale como este aborigen Khal Drogo. Y bueno, Viserys Targaryen es el hermano mayor de ella. Que en teoría él lo que tiene es una actitud muy mala por creer, o más bien él quiere decirle a la gente que él es el legítimo rey.
no de donde está exiliado, sino de donde fue exiliado. King's Landing. Y utiliza a su hermana, se la da a esta tribu donde Khal Drogo, Jason Momoa es el jefe, y piensa que con eso ya los puede mandar, ¿no? Entonces justamente Khal Drogo llega a un punto donde se enoja y dices que eres un rey, que eres el rey de los dragones, tienes que soportar el fuego, shalala. Ahí te va tu corona. Y te va tu corona, ¿no? Entonces funde oro y se lo dejan caer en la chompa. Así hirviendo. Y pues se muere, ¿no? Pero Daenerys no reacciona con horror, al contrario, creo que muy calmada, porque también es cierto que fue humillada y abusada por su hermano mayor, también, ¿no? Así es. Creo que aquí empieza la primera pregunta incómoda sobre este personaje, Daenerys, de quien estamos hablando. Y ¿estaban haciendo una líder fuerte o alguien capaz de normalizar la violencia? Como lo mencionas, va creciendo conforme pasa la serie y hay un punto muy importante, no recuerdo si es creo que al final de la primera temporada o en la segunda ya, donde obtiene una libertad a través del fuego. Por ahí le regalan unos como huevos de dragón. Sí. Y ella sí demuestra que es descendiente de los que pueden manipular dragones, de alguna manera. Misticismo, elegido, ¿no? Misticismo entra a una hoguera con fuego con los huevos. Ella entra con los huevos y sale sin ninguna herida en el cuerpo. ¿Ella entra con los huevos? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que es trans? Correcto. Ok, no, sí, nos fuimos muy lejos. Sí. Olviden eso, ella entra con los caparazones a la hoguera y sale de la hoguera sin ningún problema en su cuerpo de quemaduras y los huevos eclosionan en 3 dragones. 3 dragones. Y después de esto, pues, llegan los mitos y llegan el empezar ella a mover sus influencias, ¿no? Como cuando llegan a creo que se llama un pueblo, de una isla como de esclavos, una cosa así, y pues los termina liberando, termina castigando a los crueles. Y en este punto pues es muy fácil verla como una heroína porque estás como de acuerdo en sus acciones, ¿no? Y a la vez pues los enemigos o los cuates con los que se ha enfrentado son malvados, ¿no? Ya hablamos del hermano, ahora hablamos de los que tenían estos esclavos y demás, ¿no? Sí. Los esclavos representan todo lo peor que puede existir en el poder y es cuando ella los ejecuta públicamente con su frase más famosa que es Dracarys. Y al final de cuentas, pues después de esta escena el público aplaude, ¿no? Y le dice, la heroína, la que viene a liberar al pueblo. Nuestra salvadora. Pero pues hay un debate moral si te pones a pensar, ¿no? El episodio empieza a ponerse interesante porque no solo derrota a enemigos, sino disfruta hacerlo. Disfruta que le tengan miedo, güey. Y empieza a ver más actitudes, o como le llamamos ahora, los red flags. Donde empieza a crucificar personas, empieza a quemar vivos a los oponentes, a amenazar ciudades completas y, vamos a aceptarlo, muchas veces tiene razón, porque sí son ciudades malas, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero empieza a aparecer la idea peligrosa. Yo sé qué es el bien, yo sé qué es lo que está bien y lo que está mal, yo decido quién vive y quién muere. Eres juez y verdugo. Correcto. Pero yo aquí me pregunto si, como bien lo comentaste, nosotros ignoramos estas red flags, estas señales. Una de las teorías más interesantes sobre Daenerys es que el problema nunca fue su cambio final. Creo que el problema fue que nosotros queríamos verla como esta heroína salvadora, liberadora de los pueblos de esclavitud, porque las señales ahí estaban, ¿no? Unos ejemplos es cuando encerra a las personas en las bóvedas y las deja morir lentamente, o cuando responde a la traición con fuego, cuando empieza a creer que su destino la hace superior a los demás. Correcto. Y pues también, como bien comentaste, tiene otra de sus frases famosas que dice: tomaré lo que es mío con fuego y sangre. Suena menos heroica cuando la escuchas otra vez al o sea, si ya ves el final de la serie, sí dices, ay, güey. ¿Qué es lo que ya platicamos? Psicológicamente, el personaje lo conocemos en una etapa vulnerable. Sí. Y empezamos a ver este crecimiento y este empoderamiento, y por eso lo ves como alguien bueno.
Y sí creo que en algún punto hace acciones ya que llamarían la atención, pero como que las dejamos pasar. Psicológicamente dices, no es tan malo lo que está haciendo comparado con... Es que siempre le vas al underdog, siempre le vas a ir al que tiene las al menos favorito en contra. Sí. Ves que los esclavos, también aquí a los esclavos te los pintan como buenas personas, ¿no? Entonces claro, son buenas personas, trabajadoras que solo pues viven bajo el yugo, y los eunucos que solo obedecen, pobrecitos, y se friega a los gandules, a los gandayas, a los malditos. Entonces no vemos... Va a sonar feo, pero hasta nos da gusto, ¿no? Así es, sí, no, claro. Y no tanto por ser el underdog, sino porque también te presentan a esta figura que era uno de los débiles, obtuvo poder y lo primero que hace es chingarse a los opresores. Así es. Entonces, hasta cierto punto le das un sentido de heroico a sus acciones, aunque realmente no estén del todo bien. Sí. Y a la vez también hubo ahí cierto, yo diría como cierta manipulación en la tribu de Khal Drogo. O sea, como que supo, a ver, tengo esta gente que es fiel a mí, ¿cómo me la gano? Voy a empezar ganándome al jefe, que el jefe me haga los favores, y por X o Y razón termina muriendo el jefe de una manera muy estúpida, a mi forma de ver. Y ella aprovecha ese impulso que le dio haberse ganado al jefe para crear como más aliados y al final es una manipulación de rasgos más chicos, pero manipulación. Y por eso la ves como una figura que te agrada, a pesar de que esté haciendo ya cosas no tan buenas. Sí, ¿no? Totalmente. Y aquí viene el colapso total, ¿no? Llegamos al momento que dividió el internet. Por ahí he escuchado mucha gente que ni siquiera vio el último episodio, porque les dijeron, no lo veas, porque no vale la pena, y la razón es la que sigue. Te tengo que confesar algo. ¿Qué? Yo no vi el último episodio hasta que me dijiste que lo viera. La traición. Hasta hace poquito lo vi. La decepción, hermano. La decepción. La traición, amigo. Y te voy a decir por qué. Estábamos pagando la suscripción, que espero nos estés escuchando y nos vayas a patrocinar. Ajá. Y se me acabó previo al último episodio. Es el episodio que dura creo que 1:30. Sí. Ajá. Entonces, no la renové y no lo vi. Pero toda la demás gente lo vio. Y me dijeron, haces bien, no lo veas. No lo vi en los últimos 10, 15 años. No, 10 años. Menos de 10 años. Unos 10. Pero en los últimos 10 años no lo vi. Hasta que me dijiste quién iba a ser nuestro personaje y que tenía que ver el último episodio. Entonces yo soy una de esas personas. Y no me puedes decir que no. Que cuando ella llega con sus dragones y caga King's Landing, no dices, ¿qué pedo? ¿Neta? Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Te esperabas cualquier otra cosa menos que hiciera esto. Este descague, sí. Descaga King's Landing por completo. Y para alguna gente fue una traición total al personaje, pero para otros era el destino inevitable de alguien que fue criada entre violencia, poder y obsesión. Y aquí yo pongo en duda ciertas cosas. Al final de cuentas, nunca vemos a Daenerys como niña, la vemos ya como la parte final de su adolescencia y su adultez. Sí. Eso es lo que vemos de ella. Sí. Yo quiero suponer que tú, siendo de la realeza, como nos platican que era, y que de repente maten a tu papá y te ves en este problema donde te exilian, y yo quiero suponer que ella también nace con un resentimiento muy fuerte hacia todo lo que hay alrededor de King's Landing, ¿no? Sí. Entonces yo aquí la voy a justificar. Justifico el hecho que haya hecho esto en King's Landing porque sí se lleva tanto personas malas como personas buenas, porque agarra parejo. Pero a fin de cuentas, podemos, como si fuera un cáncer, ¿cómo se trata en una quimioterapia? ¿Cómo trata el cáncer? Se lleva células buenas y células malas, intentando acabar por completo con lo que haya, ¿no? Sí. Entonces,
siento que a lo mejor esa fue su forma de pensar del personaje. King's Landing está podrido, porque durante la serie te lo demuestran de muchas maneras. Está podrido en corrupción, en mujeres, en vicios, en todo lo malo. Una 4T. Más o menos. Entonces, aquí yo no lo veo tan descabellado la manera de pensar de voy a llevar todo. Si sobrevive algo de King's Landing, esto va a volver a florecer de la peor manera posible. Me suena a que me estás contando la Biblia. Algo así. Donde Sodoma y Gomorra fue destruido de pe a pa porque estaba todo podrido. Correcto. Y hay de aquel que voltee y que haya entendido esa referencia, eres demasiado católico, güey. Eres demasiado católico para haberlo entendido, güey. Yo no lo entendí. Y no te creo porque te reíste, güey. Porque me imaginé de dónde era. Tu risa te delata. Y creo que aquí viene una pequeña reflexión psicológica referente a Daenerys, porque la verdad es que ella pierde amigos en todo esto, pierde sus consejeros, pierde confianza, pierde amor. Y algo importante que ocurre es que deja de sentirse querida y empieza a exigir obediencia. Y creo que en un principio, bien lo dijiste, a lo mejor un poquito de manipulación y todo eso, pero tenía amigos, tenía fieles seguidores, gente que creía en su causa, correcto, gente que compaginaba con ella, y empieza a perder todo esto y piensa que es obligación de los demás seguirla, ¿no? Aquí también se ve esto, o sea, bueno, así como vimos una curva de empoderamiento del personaje, sí llega un punto en donde empieza a perder todas estas partes que dices y también se empieza como a caer. Incluso la empiezas a ver ya como muy demacrada, muy enojada, incluso ya pierde como Si ves, hay como 3 Daenerys, ¿no? La Daenerys muy pequeña, que apenas está como floreciendo, la Daenerys ya empoderada, y luego la Daenerys que ya perdió todo, que sí se ve mal. Pierde el sentido de la justicia y empieza a buscar control sobre todos los demás, sin importarle ya su causa inicial o por qué la gente le empezó a querer. Correcto. Y pues llegamos al quiebre de la serie, el final que en lo personal a mí no me gustó, hubiera preferido otro final. Pero es tanto su control, o es tanto como su dominio y la manera en cómo está perdida psicológicamente, que la persona en quien más confía, en este caso Jon Snow, se da cuenta y decide que no puede seguir viviendo. Entonces el buen Jon Snow agarra la daga y con un besito la traiciona y la mata, acabando con el ciclo que probablemente se iba a repetir con Daenerys, ¿no? Que es lo que Jon Snow al final ve. Me hubiera gustado que le hubieran dado otro final a Daenerys, y también me hubiera gustado que le hubieran dado otro final a Jon Snow. Tanto pedo de que haya revivido y que termine en el pinche muro de nuevo, se me hace una reverenda jalada. Sí. Pero no estamos hablando de Jon Snow. Y también vamos a decir que este es el final de la serie. Así es. No el de los libros, porque probablemente nunca los vayan a terminar, porque ya ni siquiera sabe qué va a escribir, porque ya hay muchas inconsistencias. Sí, estamos hablando de la serie, ¿verdad? Porque sí, George Martin. Sí. No sé, George Martin. Él mismo ha dicho que no tiene ni idea de qué hacer ya con la serie, porque con los libros, porque creo que ya le metió muchas inconsistencias. Entonces, sí. Pero sí él apoyó al final de la serie, eso también. Es que creo que también llegó un punto en donde la serie lo alcanzó, ¿no? Sí. Y creo que decidió el final ya como a las rápidas. Sí. Y por eso creo que estuvo medio mal. Hay gente que sí le gustó, a mí creo, y por lo que he escuchado hay mucha más gente que no le gustó. Así es, entonces espero que lo escuche y haga sus libros. Sí, hace un reboot, así como Nintendo hace un reboot de todas sus franquicias. Star Fox, otra vez. Pero bueno, después de haber escuchado esta historia, nos hacemos la pregunta: ¿quién realmente era Daenerys Targaryen? Podemos decir que era una heroína porque liberó esclavos, porque rompió sistemas injustos, sobrevivió a un mundo brutal, intentó construir algo mejor, y mucha gente la sigue porque genuinamente inspiraba esa esperanza. Sí. Pero también creo que el otro lado de la moneda, como siempre, ¿no? Correcto. Ella creía que su visión justificaba la violencia, pensaba que solo sabía
ella lo que era correcto. Así es. Usa este terror o este miedo como herramienta política que muy apegado a la realidad. Sí, digo, eso se sigue viendo, ¿verdad? Y termina asesinando inocentes sin importarle que estos sean inocentes. Tal vez Daenerys nunca fue esta heroína clásica. Tal vez era una conquistadora convencida de que su causa la hacía moralmente superior al resto. ¿Te suena a algún alemán de por ahí de los 40s? No, eso es muy... Sí, ¿no? No me no va, pero tiene sentido, ¿no? Es sí. esa ideología. Claro, totalmente. Similar. Sí. Habiendo escuchado esta historia, yo te pregunto. Pregúntame. The Mother of Dragon. La rompedora de cadenas. Daenerys Targaryen. ¿Heroína o villana? ¿Ya? ¿Ya? Heroína. ¿Ya? Sí. ¿Así, con golpe en la mesa? Con golpe en la mesa, y te voy a decir por qué. A ver. Generó más bien que mal. Generó más bien que mal. Sí. Necesito que justifiques. Está muy abierto, güey. Súper abierto, güey. Mira, crecimos con el personaje, pudimos ver crecer el personaje, vimos cómo se ganó el corazón del Khal Drogo. Crecimos con el personaje, me estás diciendo que Daenerys Targaryen es parecido a Toy Story, que ya empezaron siendo como muñequitos chidos y luego se hicieron viejos y ahora ya sale Woody calvo, güey. O Harry Potter. Tienes razón, güey. Pues sí, vimos todo el desarrollo desde, bien lo dijiste, desde que era una adolescente, niña inocente, hasta que se desquicia. Correcto. Pero la vida que llevó estuvo cabrona, o sea... Sí. El Khal Drogo, se gana el amor, se gana genuinamente el amor de Khal Drogo. Correcto. Porque al principio era nada más la moneda de cambio y era un pacto político que le funcionaba a ambos, ¿no? Al final termina enamorándose a ambos. Y es cuando le juegan sucio, bien ojete. Sí. Porque si así iba a morir el Khal Drogo y casi que sacrifica, creo que sacrifica la vida de su hijo por la vida de Khal Drogo. Así es. Y pierde al hijo que iba a ser de Khal Drogo, que era el heredero de todo. Y a Khal Drogo lo dejan en estado vegetal pero no muerto. Dices, ¿neta? O sea, y hasta la bruja con la que hace ese pacto se ríe y le dice, pues... Y luego la bruja también le juega sucio porque se va con el otro cabrón. Sí, o sea, y es donde empieza a aprender que el mundo es una porquería y que siendo inocente y dejándose no va a ganar nada. Termina acribillando y matando a la mierda. Todo. Sí. No, y a las mierdas de las personas, liberando esclavos, liberando pueblos. Y termina descagando King's Landing porque bien lo dijiste, estaba lleno de porquerías hasta por donde no, lleno de traiciones, lleno de todo, sabiendo que a ellos los traicionaron, los exiliaron, todo. Que nuevamente te vuelve a encabronar el final de Cersei. ¿De qué? De Cersei Lannister. Tú querías que la hicieran mierda, o sea, podías aguantar todo siempre y cuando ella tuviera un final malo y no, muere aplastada porque se cayó un edificio. Y es algo así, y dices, no mames. ¿Te hubiera gustado que entre los 3 dragones la desmembraran? Algo así. ¡Ah! Sí, claro, güey. Sí. Eso, bueno, ya. Me estás haciendo enojar, güey. Pero es, o sea, y entiendo el por qué se desquicia, volvemos. Sus acciones pueden o no ser justificables, pero termina dejando un mundo mejor. Creo yo. Que termina dejando... Sí. También aquí vemos a los Starks que al final terminan en el poder en King's Landing, en el norte y en el North Wall, en el muro. Y te muestran durante toda la serie que estos güeyes son de principios y son, por así llamarlo... Vuelve a hacer lo mismo. Creemos que van a hacerlo bien. En teoría, ¿no? Por lo que vimos. Entonces, esta termina partiéndole la madre a la mierda. Sí. Se desquicia, sí, pero le parte la madre a la mierda y al menos nos deja un reinicio que depende de nosotros, en este caso de los Stark. de los Stark y de los que viven, de los que sí vivieron, hacer un mundo mejor, ¿no? Pero elimina a la mierda. Por eso yo la pongo como heroína. ¿Con golpe en mesa? Heroína. Ay, ¿y eso? ¿Cambiamos roles? Porque me pongo villana. Villana, güey. Hijo de... Villana, güey. O sea, no dejo un mundo mejor. Al final de cuentas,
no buscó dejar un mundo mejor. Ella no lo dejó. Al final de cuentas no fue ella. Ella causa su desmadre, hace todo todo por lo que ves que lucha al principio y como ciertos valores, lo termina tirando a la mierda, como lo acabas de decir, no por dejar un mundo mejor, güey, sino más bien el que ve que el mundo que ella va a crear es más mierda del actual es Jon Snow. Quien crea esa oportunidad, a final de cuentas, es Jon Snow. Él se da cuenta, güey, esta vieja va a ser peor que todo lo que vinieron haciendo anteriormente. Es más, sí se nos cuenta en la historia que los papás o los ancestros los otros Targaryen tenían un reino muy culero por la dominación que tenían con los dragones. ¿Querías decir algo? Te vi No. Ahorita que acabes. Y te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Pero al final de cuentas es lo que digo, o sea, sí tiene un ramp up muy chido y la empiezas a ver como alguien que genuinamente va a arreglar las cosas. Termina haciendo mierda todo lo que pensabas de ella, y lo entiendo por todo lo que perdió durante la serie, que ya lo platicamos, pero al final de cuentas esa oportunidad que platicas no la crea ella, la crea Jon Snow. Jon Snow la frena de tajo, güey, y de hecho creo que si no la hubieran matado en ese momento, ya no iba a haber cómo detenerla, güey. Entonces por eso es una villana, güey, es una villana con golpe en mesa, porque la oportunidad que estás diciendo no la crea ella, güey, la crea Jon Snow. Te voy a hacer la siguiente pregunta. A ver. Y tú te preguntas. Y yo te pregunto. ¿Prefieres un mundo donde no hubiera hecho nada Daenerys Targaryen y los Lannister y los Baratheon y toda la porquería que había estaba? ¿O prefieres el mundo con Daenerys? Con todo lo que hizo. A ver, si solo me pones esos dos escenarios, yo te diría el de Daenerys. Pero también pudo haber actuado diferente. Sí. Pudo haber actuado de una manera como nosotros la pensábamos y no tuvimos que haber llegado a estos dos finales, que son dos extremos muy extremos. Pudimos haber llegado a una conclusión completamente distinta si hubiera tenido unas decisiones diferentes, que es a lo que voy. En el momento de tener la decisión, optó por hacerlo mal, a final de cuentas. Yo creo que no tanto, o sea, sí optas porque no dejan de ser decisiones, ¿no? Bueno, se deja llevar por los sentimientos de enojo e ira que tenía en ese momento, que ya no los pudo controlar. Pero se deja llevar por su vida, ¿sabes? Ella no creció en cuna de oro como los Stark. No, estoy de acuerdo. Ella no tuvo privilegios, estaba exiliada, o sea, creo que, y aquí sí tengo que reconocer a Martin y al director de la serie y a HBO y a todos ellos, creo que sí nos ponen una situación real con Daenerys. Ah, sí, de acuerdo. Creo que totalmente, y mi respeto es porque creo que es algo muy realista. Eso estoy de acuerdo. Sin embargo, termina haciendo cosas mal. Y termina tomando decisiones que no solo la afectan a ella, afectaron a todo su entorno. Insisto, lo que buscaba no era el final que tuvimos. Buscaba un final completamente distinto a ella. Jon Snow es el que se da cuenta de eso y por eso frena el final que ella busca. Y de hecho lo hace traicionándola, porque al final de cuentas te dan a entender que villano, porque la traición. Te dan a entender que Jon Snow sí la amaba, güey. Pero me estás diciendo que la traición es algo bueno. Sí, depende de la situación, pero sí. Jon Snow no pudo hablar con ella y decirle, no, estás yendo por un mal camino. Es que al final ella no cuestiona a Jon Snow. No, pero es más, al revés, se enojan con Jon Snow porque Jon Snow simplemente he bend the knee. O sea, se inclina ante ella y le dice, lo que tú hagas está correcto. Ella no lo cuestiona, más bien él le dice, tú. Entonces el que está mal es Jon Snow. No. Si Jon Snow realmente la amaba, lo hubiera apoyado, hubiera platicado con ella, lo hubiera llevado a ayuda psiquiátrica. Y no lo hizo, prefirió darle un dagazo, güey. Cuando realmente tienes que poner villana, ahora no, güey. No es villana, dejó un mundo mejor. De veras que no te entiendo, güey. No te ubico, Simpson. A veces parece que eres raza, pero luego te juntas con un lameloide. No te entiendo para nada, güey. Es que, ¿por qué es heroína? Y esa por la pregunta que te hice. O sea, ese es mi culmino de decisión.
Pero es que es lo mismo, a final de cuentas, ella no buscó ese mundo. Pero solo podemos tener esas dos situaciones en las que hubiera existido pues y no. Porque al final de cuentas había 3 y Jon Snow nos eliminó una opción. Afortunadamente. Pero no es que ella haya buscado eso. O sea, si yo juzgo al personaje por sus acciones, sí buscó eliminar a toda la mierda, eso sí. Lo que venía después no está tan chido, pero afortunadamente Jon Snow la mató a tiempo para volverla en una heroína. No, no, güey, no. Estás mal. Pero ni tú ni yo tenemos la razón. Sí, tanto tú como yo porque si no, no vamos a acabar, güey. Quien tiene la razón eres tú. Así es que pónganos en los comentarios qué opinan. Esta discusión sí se puso acaloradita, Se puso chida. Sí, ¿qué opinan? ¿Héroe o villana? A final de cuentas. Pueden escribirnos y encontrarnos en todas nuestras redes sociales como El Villanos Podcast. Porque Daenerys Post. Unos dragoncitos. Sí, mejor dragones. Tenemos unos dragoncitos por ahí. Unos cuantos. Porque queremos meternos en la hoguera con los huevos en la mano. No, güey, no. Paso. Tienes razón. ¿Qué dragones era? Dragones. Muy bien. Y denle like, suscríbanse, comenten. El algoritmo nos ayuda bastante. Y si no quieren, ya lo hemos dicho, tampoco se fuerzan. Pero recomiéndenos. Y sí, igual si tienen algunos personajes, pónganlos ahí en la descripción. Insisto nuevamente, los que nos han puesto no los hemos hecho porque tienen que entender que tengo que ver toda la serie y tengo que hacer un análisis del personaje, el cual toma tiempo. Sí, no queremos, a ver, vamos a ser sinceros, si hacemos un research, si intentamos conocer, no nada más nos vamos al primer resumen que nos sale en Rincón del Vago o Tareas Pepito. ¿Dándole edad otra vez? ¿Ya no existe eso? No, o sea, a ver, lo que queremos decir sinceramente es, sí usamos la IA para ayudarnos a hacer el guión, claro. Sin embargo, el análisis lo hacemos nosotros. Totalmente. Y para eso sí necesito ver la serie y entender el personaje, desde mi perspectiva. Sí, poder meternos en los zapatos del personaje para poder opinar. Correcto. Lo que quiero decir es, en algún punto saldrán, no se me desesperen. Totalmente. Saldrán. Y pues es todo. Es todo. ¿Tienes saludines? No tengo saludos especiales hoy. Yo nada más tengo un saludo a una cuenta que nos siguió, que se llama Streameando con los Proners. ¡Oh! Alguna vez la vi y eran bastante divertidos. Eran cool. ¿Ya no hacen videos? Ya tienen casi 3 años que no hacen nada. Pero creo que alguna vez los vimos. Pero pues están activos, nos acaban de seguir. Entonces, saludos. Un saludo a todos ustedes. Y pues bueno, ya vámonos. Vámonos. Es todo. Fuga. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.